Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este segundo capítulo de Un Café Express, hablando de pymes. Mi nombre es Eduardo Marcel, consejero y presidente del Comité PYME de la Cámara de Comercio de Santiago. Y en el capítulo de hoy tenemos a un invitado estelar. Conversaremos con Ricardo Ibáñez sobre insolvencia. Abogado de profesión, fundador de Defensa Deudores, que fue el primer servicio de lo que hoy es conocido como Grupo Defensa, la cual entrega además soluciones legales en temas de familia, laboral, penal y civil. Ricardo, con el afán de democratizar un poco el acceso a la justicia, marcó un hito en el mercado legal. Una frase que pega mucho, ¿ah? Que es como pagando en cuota las personas pueden ejercer sus derechos. Y le vamos a preguntar un poco a qué se refiere con eso. Trabaja permanentemente en actividades que buscan educar e informar a las personas y a las pymes en todo el país. En el 2022 comenzó su internacionalización de su proyecto en Ecuador por la apertura de defensa de deudores en Guayaquil. Y además, hablando un poco de Ricardo, llevándolo a la jerga legal, posee un amplio prontuario académico con un número importante de posgrados, tanto en Chile como en el extranjero. Así que le damos la bienvenida a Ricardo. Muchas gracias por tu tiempo, por la buena onda y la disposición de poder hablar en este podcast dirigido a las pymes. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Y sí, siempre es bueno hablar de estas temáticas tan contingentes que hoy día asustan. Yo creo que no hay empresa que no haya pasado alguna dificultad económica. El problema es el mismo, cambian la cantidad de ceros. Pero hoy día lo que observamos en el fondo son empresas de menor tamaño, empresas de tamaño medio y empresas grandes, que pasan por las mismas dificultades en un entorno laboral, social y político también, que también ha hecho lo suyo. Hoy día estamos viviendo en un torbellino legislativo, donde hay harta norma que golpea a las empresas, golpea a las pymes, les encarece la operación en algunos casos, y desde esa perspectiva son muchas las empresas hoy día que están mirándose al espejo y mirándose al espejo y honestamente tratando de buscar alguna solución, alguna salida a lo que están viviendo. Los Oye, caminos Ricardo, son diversos, hoy pueden día, ser perdón, organizarse hasta bajar la cortina. hoy día justamente esa es como la primera pregunta, es como que se hace en la empresa. ¿Puedo continuar? ¿Debo continuar? ¿Sé cómo continuar? Creo que es lo primero cuando hablamos de insolvencia, ¿no? Cuando hablamos de pymes, sobre todo, Eduardo, la pregunta, ¿debo continuar? Generalmente la respuesta es sí. La pyme, a diferencia de la gran empresa, toma decisiones más bien con el corazón que con la cabeza. Entonces, muchas veces nos enamoramos tanto de nuestro proyecto que aunque estemos perdiendo plata a montones, terminamos hipotecando la casa de la abuelita por tratar de sacar adelante nuestra pyme. Entonces, la pregunta es, si puedo continuar, generalmente la pyme te va a contestar sí, sí, yo puedo continuar. Cuando se preguntan si deben continuar, también muchas de ellas, en el fondo, eh, no son honestas con ellas mismas. Hay muchas pymes que no deben continuar. En uno de mis últimos posteos en LinkedIn hablaba precisamente de una pyme que me tocó atender vinculada al rubro de la comida, dueño de un restaurante. Él quería continuar, pero no debía continuar. Tenía una deuda de 500 millones de pesos, Tesorería General de la República, imposiciones de trabajadores, créditos bancarios. Y le pregunto, ya, pero ¿cuánto vendí? 40 millones. ¿Y cuánto te cuesta operar? 40 millones. ¿Y qué utilidad tenés? Cero. Y bueno, y si no tenía utilidad, ¿cómo pretendís pagar 500 millones de pesos de deuda? No, pero es que el próximo mes yo creo que me va a ir bien. Y el próximo, y viene, y vamos, y ya después viene el verano, y viene fin de año, y la gente gasta plata y recibe el aguinaldo. Y tú te das cuenta que en el fondo es una pyme que yo en un momento, ya tengo 25 años en esto, tengo harta experiencia, tenemos más de 6.700 quiebras en el cuerpo. Le dije, mira, ¿sabéis qué? Le dije, no es esto, discúlpame, a lo mejor te va a sonar un poco duro, le dije, pero yo no puedo pretender renegociar tu deuda, llegar a reestructurar, hablar con los bancos con puras buenas intenciones y con puras proyecciones. O sea, lo sensato y lo que haría una empresa grande es que pasa al directorio es quebrar esta empresa. Entonces, el si debo continuar requiere un poquito de honestidad. Y el sé cómo continuar es donde yo te digo, las pymes tienen una gran deficiencia. El pequeño empresario generalmente es alguien muy bueno desde el punto de vista operativo o comercial, pero diría que son muy pocas pymes, son muy buenas desde el punto de vista administrativo. Entonces, no saben ocupar las herramientas que la ley establece. Hoy día, para las pymes que venden menos de 25.000 UFs anuales, que tienen menos de 50 trabajadores, hay una serie de herramientas que van desde el estatuto PYME, pasando por la organización simplificada, pasando por la negociación extrajudicial,
pasando en el fondo por último por defenderse mientras está en cesación de pago, mientras que llegan las posibilidades de cumplir. Entonces, hay tanta alternativa que tú ves muchas veces a estos pymes tan desamparados que te causa un poquito de aflicción, de decir, oye, pucha, ¿cómo poder llegar con un mensaje que lo escuchen todas las pymes? Por eso siempre agradecemos todo espacio, para que tomen decisiones informadas y decisiones con la cabeza, no con el corazón. Oye, Ricardo, justamente con eso, porque nombraste la reorganización, la estructuración, la liquidación. Pero antes de llegar a esto que ya es más técnico, que es un poco cómo deben llevarlo a cabo, me imagino que hay señales. ¿Cuáles son las señales que Obvio. uno tiene que decir, oh, oye, es que aquí algo está pasando, en realidad hago un stop, busco ayuda, es como un poco esto. ¿Cuáles son estas señales? A mí no se me cayó el pelo de un día para el otro. A mí se me cayó el pelo en varios años. O sea, esto es un tema progresivo. Entonces, por ejemplo, te cuento, yo de todas las pymes que he atendido a miles, todas, la primera forma de hacer caja, declaran cotizaciones previsionales y no las pagan. Es la forma más simple, en el fondo, de hacer plata. O sea, declaráis, no pagáis y en definitiva tenéis caja. Segundo, empiezan a trabajar con los factories. Todas y cada una de las pymes que me ha tocado atender ha pasado por las manos de los factories. ¿Qué pasa con los factories? Pueden ser súper buenos para algo puntual, pero cuando ya pasa a formar parte de tu operación real, trabajar con un factoring vas perdiendo competitividad, porque los factoring son caros. Te prestan con una tasa de interés superior a la de un banco, tenéis los costos operacionales, en fin, empezáis a trabajar para el factoring y empezáis a achicar tu mano. Tercer síntoma, todas y cada una de las pymes que me ha tocado quebrar o reorganizar, el socio, el dueño, el fundador, tiene créditos personales metidos en la operación del negocio. Entonces, no está solo endeudado él, o sea, no está solo endeudado la empresa, está endeudado él también como persona natural y en muchos casos su pareja, su señora, su polola, su amante, su hijo, su tío, su primo, su abuelo. ¿Qué otra cosa vemos? En el rubro de la construcción. En el rubro de la construcción, muchos cheques a fecha tirados. Pagarle, darle aspirina a los proveedores tirándole cheques a fecha. Cheques a fecha, que con la ley de responsabilidad penal de la persona jurídica, implica que eventualmente tú podrías quedar tras las rejas porque quedar endeudado. En el comercio minorista, en el comercio más minorista, hemos visto cómo ha proliferado también los créditos y préstamos informales, donde son verdaderas bandas delictuales que le prestan plata a la gente. Entonces, si te das cuenta, hay una serie de síntomas que tú decís, oye, me está pasando esto, voy a quebrar, me está pasando esto, mi empresa va por mal camino, me está pasando esto, busco ayuda busco ayuda que le permita dar viabilidad y sostenibilidad en el largo plazo a mi empresa. Porque si yo empiezo a endeudar con una banca de prestamistas extranjeros a una tasa del 10% semanal, que créeme que es Es la tasa, inviable. es inviable. O sea, a lo mejor zafaste y ya, y pagaste un proveedor que le tenías un cheque tirado a fecha, o pudiste pagar el arriendo, pero no es viable trabajar con una tasa de interés del 40% mensual. Entonces, Oye, y después de este diagnóstico que es claro, yo creo que los que están escuchando este podcast, lo más probable es que a algunas les va a pegar en alguna parte, decir, oye, esto me está pasando a mí y no me he dado cuenta. Entonces, un poco lo que uno busca es decir, ojo, hace un paralelo y empieza, amigo, para un poco, ¿cachai? Entonces, con esto, ok, detecto que estoy en un problema, pero hay algunas alternativas que son legales. Hay una ley que me ampara, hay una definición que tiene que ver con la reorganización o la liquidación. Eh, ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cómo debo hacerlo en estricto rigor? lo primero, Eduardo, que uno tiene que sentarse con su abogado, con su contador, y ser honesto. Esto es como ir al médico. Yo no saco nada con Mm. ir al médico y esconder, no sé, pues, el día anterior tomarme una pastilla para que no me aparezca el alcohol que puedo consumir el día anterior o la grasa, ¿no es cierto? Eh, entonces, lo primero es ser honesto, es decirle, es contar la verdad. Y cuando cuento la verdad, ser súper frío en el diagnóstico. ¿El negocio es viable y requiere nuevas condiciones de pago? ¿O el negocio derechamente no es viable? Te pongo ejemplos de uno de ocho. ¿Qué es lo que me pasó, por ejemplo, para el estallido social y el COVID? Tuve clientes que tenían restaurantes en la zona cero, cerca de la Plaza Italia. El negocio ya no era viable. No era viable si estaba vandalizado, a uno le hicieron un incendio, le robaron, viene la cuarentena, tenía que tener negocio cerrado. Entonces me decían, no, es que yo quiero salir de... Yo le decía, oye, Juanito, le vamos a poner el nombre, pero no se llamaba Juanito, pero le vamos a poner Juanito. Don Juan, disculpe que se lo diga, pero el negocio suyo no es viable.
tenemos que bajar la cortina de manera ordenada para que la relación laboral con sus trabajadores quede finiquitada, la relación con sus proveedores quede finiquitada, la relación con los bancos quede finiquitada, y cuando pase la pandemia, usted vuelve a empezar y hace lo que sabe hacer bien, que es vender estos sándwiches que tan ricos le quedan. Pero Don eso Juan, es una reorganización, básicamente. es una liquidación. Liquidación. Cuando el negocio no es viable, Eduardo, tenéis que bajar la cortina. Perfecto. Los negocios son fríos. Cuando el negocio es viable, pero requiere nuevas formas de estructurar tu pasivo, es donde entramos todos estos procedimientos que también son judiciales, son legales, que te permiten reestructurar la deuda. Te pongo un ejemplo. Tuve un cliente que a propósito de la pandemia, su modelo de negocio cambió. ¿Ya? Él tenía un restaurante y este restaurante obviamente vendía comida a consumidores y este gallo se reinventa durante la pandemia y como no podía abrir a público, empezó a dedicarse a las colaciones, ¿ya? A las colaciones de empresas, alimentación industrial. ¿Qué le pasó con la alimentación industrial? Le pasó que sus clientes, obviamente si yo digo, Eduardo, vamos a comer un completo al restaurante de este cliente, íbamos y pagábamos al tiro. Pero si yo le empiezo a comprar comida a este cliente para alimentar a mi personal en la mina, en la faena, le pago a 60 días, a 90 días. Y en agarrar esta bicicleta, obviamente el dueño de la empresa, del restaurante, que se transformó en un casino industrial, ve afectado su flujo. Entonces me decía, Ricardo, o sea, me está yendo bien, pero no tengo caja. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Necesito que le mostremos mi plan de negocio al veedor. Necesito que le mostremos mi plan de negocio al banco. Y me den 120 días, compadre, de gracia. Pero que no me azoten con los intereses. Porque yo en 120 días ya tengo los flujos de las facturas que estoy emitiendo y que me están pagando y por cumplir la deuda. Entonces, ¿qué es lo que logramos con ese cliente? Logramos 120 días de gracia. Logramos extender sus créditos de consumo, que eran a 48 meses, dejarlo en 72 meses y que le mantuvieran la tasa de interés. Y ese gallo hoy día también está flotando. Su negocio era viable, pero necesitaba reestructurar su deuda. Entonces, es ahí donde viene el primer acto de honestidad del empresario, el contador y el abogado. Compadre, ¿este negocio anda o no anda? Anda, pero requiere bajar su carga financiera mensual. Perfecto, optemos por reorganización simplificada o renegociación extrajudicial. Compadre, el negocio no anda ni para atrás, ya no tiene por dónde, estoy con números rojos y no llego ni siquiera al punto de equilibrio. Compadre, liquidación voluntaria y cerramos esta cuestión de manera ordenada y que nadie nos ande, que no lleguemos al aeropuerto y nos digan, no, que saque una orden de arresto por cotización tradicional no pagada o que llegue un receptor judicial a la casa, estamos viendo el partido de la selección o estamos viendo una película con la familia y llegan los carabineros a embargar. Para que eso no pase, el procedimiento de liquidación voluntaria permite extinguir todas las deudas, cerrar la empresa, pagarle a los trabajadores lo que se alcanza a pagar, que tengan su finiquito y tú quedas limpio para poder volver a empezar. Pero el Perfecto. acto decisorio entre uno y otro es honestamente decir, padre, mi negocio es viable o no es viable. ¿O no es Que, viable? que parece Oye, una pregunta y una respuesta bastante simple, pero pucha la pyme que se da vuelta para contestar con honestidad. Porque todos creen oye, en su... y dentro de este proceso que es como bastante clave, ¿cuál crees tú que son como los pecados capitales, lo que no debe hacer un empresario o una empresa cuando está en este proceso? Primero, compadre, no actuar a tiempo. Es el principal pecado capital. No actuar a tiempo, no decir, ¿sabéis qué? Este es el momento en que tengo que hacer. No, generalmente aquí la pyme llega a 150 días después de cuando debería haber llegado. Y llegan con un tremendo incendio, llegan llenos de demanda, llegan con las demás, con el endeudamiento de los hijos, de las parejas, etc. O sea, el primer pecado capital es no actuar a tiempo. El segundo pecado capital, desde mi perspectiva, es no asesorarse de manera especializada. Hoy día la ley de insolvencia del emprendimiento es súper técnica y meter los dedos cuesta poco. O sea, barrarla cuesta muy poco. Entonces, si tú me preguntas a mí, me dijera, Ricardo, ¿sabes qué? Mira, un primo mío se quiere meter un negocio de la minería y hay un pedimento minero y hay que estudiar unos antecedentes. ¿Me podía ayudar tú que soy abogado? Yo te diría, Eduardo, ¿sabes qué? Yo de derecho minero, compadre, no tengo No sé idea, nada. no sé Claro. nada. Eh, te puedo acompañar a una reunión con un abogado para tratar de explicar, para tratar de traducirte lo que a lo mejor él te quiere decir, para ver la cuestión de cómo te cobran los honorarios, pero que yo te pueda solucionar problemas de derecho minero no tengo los conocimientos, no tengo las competencias. Finalmente, el derecho hoy día se ha transformado en especialidades muy similares a la medicina. Un cardiólogo, si tú le dices, oye, es que voy a tener la guagua mañana, te decís, bueno, búscate un ginecólogo, yo soy el corazón.
Entonces, yo creo que el segundo pecado capital es no buscar. Asesorarse con un especialista. Y el tercero, desde mi punto de vista, es ponerse a, eh, a realizar actos desesperados que se pueden transformar después en la comisión de delitos. Explico. Generalmente Tras- una pyme, ¿qué es lo que hace? Traspasar un bien, por ejemplo, quizás. Empieza a traspasar sus propiedades, empieza a Mm. vender la camioneta, empieza a pagarle, no, o sea, es que yo debo plata, pero pucha, Eduardo es amigo mío, compadre, ¿cómo a Eduardo no lo voy a pagar? Entonces, vende una camioneta, en vez de pagar las cotizaciones provisionales, los trabajadores, te pago a ti, Eduardo. Y empiezan a desarrollar una serie de actos que pueden después ser revocados por el liquidador concursal y que pueden inclusive terminar en una denuncia por la Comisión de Delitos Concursales. Entonces, también es Ah, perfecto. cometer actos que puedan ser delitos posteriores. Entonces, resumiendo, para mí los tres pecados capitales son eso: actuar tarde, no asesorarse con alguien especialista, y el tercero, realizar actos de Actuar disposición. de- Oye, ¿cómo entra este concepto de la reorganización extrajudicial, que es diferente, me imagino, a las dos primeras, a la reorganización y a la liquidación? Los dos procedimientos de los cuales yo te hablé son procedimientos judiciales que se destinan ante un tribunal de justicia. Con el tiempo, con el tiempo nosotros nos empezamos a dar cuenta que no tenía sentido agarrarnos siempre a pelear con los bancos, porque muchas veces nuestro cliente, el banco, ¿qué es lo que quiere? El banco quiere que le paguen, y nuestro cliente nos empezamos a dar cuenta que lo que también quería era pagar, pero necesitaba nuevas condiciones. Entonces dijimos, oye, ¿para qué nos vamos a someter a un procedimiento judicial, que es caro, que es engorroso, que ocupamos? Mejor juntémonos antes a conversar con los bancos. Y armamos un área de negociación, de renegociación extrajudicial, donde nos hemos juntado con los bancos y nos hemos dado cuenta que hoy día el deudor está llegando súper despatrimonializado a la ejecución de los pagarés que firma. ¿Qué es lo que te quiero decir? Hoy día el banco, cuando te va a demandar, generalmente el deudor está tan empobrecido y tan endeudado que los bienes que tiene no cubren tu deuda. Entonces, yo empecé a reunir con bancos, con abogados de banco, y decirle, oye, mira, tú tenías un crédito de 100 millones. Mi cliente tiene una camioneta que cuesta 15 en un remate. Es todo lo que tiene la empresa. Si me demandáis, me vais a embargar la camioneta. Vais a perder tiempo, vais a perder plata y la vais a rematar en 10 millones y te van a faltar 90. Mi cliente te quiere pagar, pero no te puede pagar en 10 cuotas de 10 millones. Necesita pagarte en 40 cuotas de 2 millones y medio, porque esta es su realidad hoy día. No lo quiero llevar a un proceso judicial que es engorroso, caro y largo. Compadre, arreglemos esto entre nosotros dos. ¿Para qué nos vamos a un tribunal? Y fíjate que hoy día, como el deudor está llegando sin patrimonio a estos procesos de renegociación, la banca está mucho más llana y mucho más abierta a buscar salidas extrajudiciales al problema de endeudamiento. Cuando tienes un cliente, cuando tienes un deudor que está de buena fe, que tiene un negocio operativo, que tiene un negocio que tiene flujo de caja positivo y que tiene intención de pago y poco patrimonio para responder, la banca hoy día tiene muy buenas probabilidades y muy buenas posibilidades O de sea, buscar acuerdos que no también, y porque también es bueno asesorarse con un abogado, que no te azoten con lo que estás firmando. Nosotros, ¿sabéis por qué yo me di cuenta de esto? Un día llega un cliente, te hablo hace unos 3, 4 años atrás, con una repactación que le había realizado y transformó una deuda de 55 millones de pesos en 182 millones de pesos. Y ahí es cuando dije, no, aquí este gallo, si yo hubiese ido con él, renegoció 55 y hubiese pagado los mismos 55. 60, todo a reventar, un 10% de interés, pero no triplicar la deuda. ¿Y aquí qué es lo que pasó? Le dieron periodos de gracia, le generaron otro crédito, le generaron gastos de administración, le fundieron todo, tenía unos leasing que estaban al día, se los volvieron a meter en un... Entonces, finalmente, él, por tomar una decisión, como diría mi abuelita, de manera atarantada, terminó, compadre, debiendo, triplicando la deuda que originalmente tenía. Y es ahí donde nace esta área de renegociación extrajudicial. Inclusive le hemos trabajado con una nueva marca que es Agencia Negociadora.cl, que tiene por objeto intermediar entre acreedores y deudores con el objeto de lograr acuerdos que dejen satisfechas ambas partes. o sea, hay soluciones a este mal que nos aqueja en estos tiempos, así que eso me pone muy contento. Y Ricardo, para ya terminar Salvo la eh, muerte, todo tiene solución. así es, y para ir terminando ya este tema, que puede dar para mucho rato, pero no tenemos mucho tiempo, ¿cuál sería un consejo que le dejarías a todos los que están escuchando hoy día? A todas las empresas que están complicadas. ¿Cuál sería una frasecita? El principal consejo
que no, por muy bien que usted haga las cosas, Eduardo, nadie le va a levantar un monumento en la Plaza Baquedano. Los bancos no van a decir, oye, ¿sabes qué? Eduardo fue tan buen pagador, ¿por qué no le hacemos un monumento en la Plaza Italia? Eso no va a pasar. No va a Entonces, pasar nunca. como eso no va a pasar, sus decisiones tienen que estar siempre vinculadas a la cabeza y no al corazón. Yo entiendo, yo también soy emprendedor. Yo también partí de Defensa Deudores hace 25 años, donde partí con un sueño, yo y un amigo, y logramos transformar esta cuestión en un estudio de abogados donde trabajan 300 personas, donde tenemos a miles de personas todos los meses. Entonces, yo sé el cariño que uno le pone a esto. Yo siempre digo, yo tengo 5 hijos más Defensa Deudores, que es mi sexto hijo. Entonces, yo sé el amor que uno le pone, pero el amor y el cariño a tu emprendimiento, a tu pyme, no puede nublar la toma de tus decisiones. Entonces, en ese contexto, si tú me permites un consejo para todos los socios de la Cámara que puedan estar pasando estos problemas, tomen decisiones con la cabeza y no con el corazón de manera oportuna. Hoy día la ley está de favor del deudor y otorga una serie de beneficios y alternativas para que el deudor que quiere pagar pueda hacerlo y aquel que cayó en desgracia y necesite cerrar, pueda cerrar sin tener que esconderse. Muchas gracias, Ricardo, por tu tiempo, por tu disposición. Espero que nos podamos ver luego. Así que muchas Para gracias a después todos los que están conocerse. escuchando. Sí, pues, sí. Muchas gracias a todos los que están escuchando y damos por cerrado este capítulo de Un Café Express hablando de pyme. Hasta la próxima, que estén muy bien. Chao, chao.